Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Ofrecemos la Santa Misa por el eterno descanso de Juan Shoshoy y pedimos por las intenciones de la familia Moralejo Rodríguez, de Wilson, María y Blanca Duque, por Moisés Ospina, Jorge Moralejo, Julio Rodríguez, Diego Moya, Lidia Percebas, y por cada una de nuestras intenciones y necesidades. Hoy en el domingo, cuando celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, pidámosle a Él, venza todo lo que en nosotros nos aparta de Dios, los miedos, pidiendo por el fin de esta epidemia, por todos los enfermos, los moribundos, por todas las personas que trabajan para el fin de la epidemia. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos al Señor perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Que tu pueblo, oh Dios, se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, y que por la gloria que nos ha restaurado, al gozarnos ahora de ser hijos tuyos, aguardemos con esperanza confiada el día de nuestra resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los 11, levantó su voz y con toda solemnidad declaró: Judíos y vecinos todos de Jerusalén, entérense bien y escuchen atentamente mis palabras. A Jesús, el Nazareno, varón acreditado por Dios ante ustedes con milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como ustedes mismos saben, a éste, entregado conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto, ustedes lo mataron, clavándolo a una cruz por manos de hombres inicuos. Pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio. Pues David dice, refiriéndose a él: Veía siempre al Señor delante de mí, pues está a mi derecha para que no vacile. Por eso se me alegró el corazón, exultó mi lengua, y hasta mi carne descansará esperanzada. Porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni dejarás que tu santo experimente corrupción. Me has enseñado senderos de vida, me saciarás de gozo con tu rostro. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, previéndolo, habló de la resurrección del Mesías cuando dijo que no lo abandonará en el lugar de los muertos y que su carne no experimentará la corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado pues por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo que están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, puesto que pueden llamar Padre al que juzga imparcialmente según las obras de cada uno, compórtense con temor durante el tiempo de su peregrinación, pues ya saben que fueron liberados de su conducta inútil, heredada de sus padres, pero no con algo corruptible, con oro o plata, sino con una sangre preciosa,
como la de un cordero sin defecto y sin mancha. Cristo, previsto ya antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos por ustedes, que por medio de él creen en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y la esperanza de ustedes estén puestas en Dios. Palabra de Dios. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor resucitó, cantemos su alegría, demos gracias al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, el que se llamaba Cleofás, les respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí en estos días? Él les dijo: ¿qué? Le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso han visto una aparición de ángeles y dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció a su vista. Se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volvemos a la meditación del pasaje
de los caminantes que van a Emaús y el encuentro que tienen con Jesús resucitado. Esto sucede en la tarde del día de la resurrección. Y ellos van entristecidos porque Jesús ha muerto. Como mismo le dicen a Jesús, porque esperaban que Él liberara a Israel. Ellos tenían una esperanza un poco diferente. Ellos no habían comprendido realmente cuál era la misión de Jesús. Esperaban una liberación política, militar, pero no habían comprendido el sentido del anuncio del reino. Ese reino de justicia, de amor y de paz que el Señor viene a traer, el reinado verdadero de Dios, que se da primeramente en nuestro interior, en la transformación de nuestra vida para después transformar las estructuras de este mundo, pero que sobre todo es un reinado que es espiritual, que no es de este mundo, dijo Jesús en su defensa. Es un reino que no es de este mundo. Pero ellos lo habían comprendido como algo de aquí. Y esa en muchas veces es nuestra percepción, que solo vemos las cosas desde nuestro punto de vista humano, material, mundano. Pero no lo ponemos en el plano que verdaderamente es, donde el Señor quiere hacer una obra nueva y diferente, que comienza en nuestro interior y que tiene que trascender a la vida eterna. No nos podemos quedar meramente en este mundo, tenemos que preocuparnos de él, sí, aquí vivimos. Aquí es donde nos encontramos con el Señor, aquí es donde compartimos con nuestros hermanos. Pero tenemos que trascender. Tenemos que elevarnos un poquito más. No solo somos carne. No solo estamos destinados a vivir en este mundo, a comer, a dormir, a trabajar, sino que hay algo más. También esas cosas, pero hay algo más. Y ellos estaban tristes por eso, porque ellos esperaban que iba a liberar a Israel. Pero como todo eso sucedió, ¿qué cosa? Lo han matado. Entonces la esperanza se va escapando. Y después le cuentan a Jesús mismo algo, pero que no tiene esperanza. Le dicen, es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues han ido al sepulcro de mañana y no encontraron el cuerpo. Han venido diciendo, incluso afirmando que se le aparecieron unos ángeles de que Jesús había resucitado. Y aunque los otros fueron y lo vieron, encontraron todas las cosas como ellas dijeron, pero a Jesús no lo vieron. No les creyeron a las mujeres, no le creyeron a María Magdalena. No le dieron fe a sus palabras. Cosa diferente, y yo paso al final. Al final entonces van a decir, era verdad que había resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces se le apareció a Pedro y ahí sí ellos creyeron. Pero cuando se les apareció a las mujeres, no lo creyeron. Y por eso ellos ya se iban sin esperanza. ¿Cuántas veces nosotros queremos irnos? Porque pensamos que el Señor nos ha abandonado. ¿Cuántas veces queremos abandonar el barco en el que nos hemos subido, con el que nos hemos comprometido con el Señor porque pensamos que ya no es? ¿Cuántas veces queremos abandonar el barco del matrimonio porque pensamos que ya no es? ¿Cuántas veces queremos desistir de la vida religiosa porque pensamos que ya no es? Dios se equivocó conmigo. Ellos que habían ido a celebrar con el Señor, que estaban con el Señor, ya se les acabaron las esperanzas. Pensaron de que el Señor ya se murió. La filosofía, el marxismo,
Muchas veces en el mundo se ha proclamado de que Dios ha muerto. Pero por el contrario, nosotros proclamamos de que el Señor está vivo. Y eso es lo que nos hace cristianos. Y eso es lo que nos tiene que hacer diferentes. Eso es lo que tiene que marcar en nosotros verdaderamente el sentido de nuestra vida. Y entonces el Señor Jesús, después de explicarle las Escrituras, porque Él mismo le dice, qué necios y torpes son ustedes para creer lo que dijeron los profetas que tanto estudian todos los días. ¿Acaso no han comprendido que era necesario que el Mesías tenía que padecer esto para después entrar en su gloria? Cuando se nos dice que el Señor nos invita a cada uno de nosotros que tenemos que tomar nuestra cruz, que tenemos que negarnos a nosotros mismos y seguirlo, nos parece tan bonito, nos parece tan fascinante, tan espiritual, tan sublime. Pero cuando nos llega el dolor y el sufrimiento, entonces nos destruimos, perdemos la esperanza, pensamos que Dios nos ha abandonado, pensamos de que todo está terminado y acabado. No era necesario que el Mesías padeciera todo esto para después entrar en su gloria. No era necesario entonces que Él nos diera a nosotros testimonio de cómo asumir el dolor y el sufrimiento que hacen parte de nuestra vida para también nosotros entrar en la gloria. En la segunda lectura de hoy, de la carta del apóstol Pedro, nos dice, ustedes pueden llamar a Dios Padre, Él que juzga imparcialmente. Compórtense como tiene que ser aquí durante su peregrinación, porque ya saben que fueron liberados de su conducta inútil, no con algo corruptible, con oro o plata, sino con la sangre preciosa, con la sangre de un cordero sin defecto ni mancha. Nosotros hemos sido liberados por la sangre del Señor. Él entregó su sangre por nosotros, Él sufrió y se entregó por nosotros y nos dio ejemplo también a nosotros de cómo sufrir. Ante los que lo perseguían y lo acusaban, permaneció en silencio. Siguió todo su proceso confiando en Dios. Pero ¿dónde estuvo su confianza? Él sabía de que tenía que ser entregado. Y nosotros pensamos que nuestra confianza, nosotros siempre vamos a salir liberados, aunque seamos culpables. Él confió en Dios que lo fortalecería para cumplir su misión hasta el final, para ayudarlo a morir dignamente, sin renunciar a su misión. Esa fue la confianza en Dios y esa fue la ayuda que Dios le dio. Pero nosotros esperamos siempre otra ayuda y otra confianza. Nuestra ayuda, la ayuda que nosotros pensamos que Dios nos va a dar es que nos va a evitar el dolor y el sufrimiento. Que nosotros no nos vamos a enfermar. Que nosotros no vamos a pasar por dificultades. Y por eso muchas veces nos resentimos con Dios. Porque mal entendemos, mal interpretamos y muchas veces nosotros tenemos la culpa de que se malinterprete a Dios mismo. Porque le decimos a la otra gente, confía en Dios. Que el que confía en Dios, el que cree en Dios, nada malo le pasa. Y eso no es verdad. Pero padre, qué cosa tan horrible, pero que usted está diciendo que Dios no nos ayuda. Yo no estoy diciendo que Dios no nos ayude. Yo estoy diciendo de que nosotros humanamente estamos sometidos al dolor, al sufrimiento y nos van a pasar cosas a las que nosotros llamamos malas. No son tan malas así, pero nosotros las llamamos malas. Aun cuando recemos, aun cuando tengamos fe. Y por eso es que nuestra confianza en Dios tiene que ser poder resistirlas manteniendo firme la fe. ¿O es que no tienen fe los que están enfermos en este momento de la epidemia?
Muchos tienen fe, pero están enfermos. Muchos tienen fe y será esta su última enfermedad. Morirá. Entonces nosotros tenemos que comenzar a comprender verdaderamente nuestra existencia y nuestra relación con Dios, para no culpar a Dios o esperar de Dios otras cosas diferentes a las que el mismo Jesús nos dio ejemplo con su propia vida. Él confió en Dios en todo su proceso y murió y cumplió la misión que tenía que cumplir. Y dámosle también a nosotros, les decía antes, para no bajarnos del barco, también lo mismo, que el Señor a nosotros nos dé la fuerza para poder cumplir a cabalidad y hasta el final con nuestra misión de esposos, de padres, de hijos, de consagrados, para que cuando venga el dolor, el sufrimiento, el fracaso, podamos mantenernos firmes. Porque a veces pensamos que todo eso va a ser en medio de grandes felicidades, de logros y de más logros, y de éxitos en todo cuanto hagamos. Pero nos damos cuenta de que la vida no funciona de esa manera, no se desarrolla de esa manera. No fue así incluso con Jesús, ni con la Virgen María. No celebramos los dolores de la Virgen, donde meditamos en cada una de las etapas de su vida que sufrió de una manera excepcional. Pero no solamente en eso, en muchos otros casos también. Igualmente San José. La vida de los santos no ha sido precisamente eso. ¿Cómo mantener la fe en medio de la adversidad, del dolor y del sufrimiento? ¿No era necesario que el Mesías padeciera todo esto para después entrar así en su gloria? Y San Pedro nos dice, puesto que ustedes pueden llamar Padre al que juzga imparcialmente según las obras de cada una, compórtense con temor durante el tiempo de su peregrinación. El temor a Dios, que no es miedo, que es respeto, que es el que se nos ha perdido hoy en día. Ya a Dios lo tratamos de tú a tú. ¿Y tú por qué no te arrodillas cuando comulgas? No, porque es que Dios es un amigo mío. Así como tratamos a nuestros papás hoy en día, ¿no? Como cualquiera. Mira tú, viejito, ven acá. Así como se acabó el respeto con nuestros padres aquí en la tierra, pues también de la misma manera tratamos a Dios. Es que el Señor está resucitado, Él ya no sufre, Él ya todo lo llevamos así como tan alegremente. Ese temer reverente a Dios desafortunadamente se ha acabado. ¿Y en quién se acabó? En nosotros los cristianos. Porque se supone que los que no tienen fe no tienen por qué tenerlo, no lo conocen, no lo aman, no lo respetan. Los ateos no creen en Él. ¿Y entonces en quién se acabó? En los cristianos, en los bautizados, en los confirmados, en los que han recibido los sacramentos, en los que se casaron, en los que nos consagramos. Primera y principalmente, ¿dónde se ha acabado ese temor reverente de Dios? Ya Dios es cualquiera. Él me entiende, yo soy así. ¿Para qué tanta cosa? Hoy todo es simple y sencillo. Para ir para la discoteca nos vestimos, nos producimos así extravagantemente. Para venir a la misa no. Venimos en pijama. Por decirle algunos detalles, ¿no? Y entonces de esa manera pasamos a ver a Dios de una manera tan normal, tan natural. Pero es que en el caso Dios no es mi amigo, sí, pero es Padre. Y sobre todo es Dios. Y eso a nosotros nunca se nos puede olvidar. Eso nunca se nos puede olvidar. ¿Y por qué le hacemos tantas venias al alcalde, al presidente, al gobernador? Señor gobernador, por favor, no le dice, mira tú, Pedro, Antonio, ven, siéntate ahí.
No, siga, doctor, y se sienta. ¿Qué va a tomar? Por favor, atiendan bien al doctor. ¿Y por qué a Dios entonces no le conservamos, siendo Dios, todo el honor que tiene, toda la reverencia que Él se merece? Es ahí donde comenzamos a perder realmente nuestro trato digno con el Señor. Dice, compórtense con temor durante el tiempo de su peregrinación en esta vida, pues Él nos liberó de la conducta inútil, nuestro pasado, nuestro pecado, que heredamos de los padres, pero nos rescató con su sangre preciosa, como la de un cordero, previsto ya antes de la creación del mundo y manifestado en estos últimos tiempos por ustedes, Está hablando San Pedro, ¿no?, que vivió ahí junto con Jesús, y está hablando de esos últimos tiempos. ¿Cuáles últimos tiempos? Cuando Dios cumplió su promesa de enviar a su Hijo para rescatarnos del pecado. Los últimos tiempos. Y ahora nosotros hoy nos atrevemos a decir que estamos en los últimos tiempos. Esos últimos tiempos comenzaron desde la encarnación, predicación, muerte y resurrección del Señor. Pero nosotros dejamos llenar la cabeza de primero que nos va diciendo cualquier cosa y pensamos que es verdad y por ahí metemos la cabeza y nos embarcamos en un barco que ni siquiera sabemos para dónde va. Los últimos tiempos comenzaron con la encarnación, con la muerte, con la resurrección del Señor, con la vida de Jesús, con su obra redentora, en todo lo que es, desde su encarnación hasta su ascensión al cielo y la venida del Espíritu Santo. Y comenzó otro tiempo, los últimos. ¿Cómo les parece? Pero nosotros nos vamos imaginando, repitiendo lo que todo el mundo dice, de que estamos en los últimos tiempos. Y ahora vino este virus que se convirtió en epidemia y en pandemia, y ahora sí es los últimos tiempos. Ojalá. Y veamos ya la manifestación del Señor, ¿no? Pero tal vez tengamos que esperar un poquito más los que puedan sobrevivir a esta epidemia. Pidámosle al Señor que nosotros también, al partir el pan, en la fracción del pan podamos reconocerlo, porque es la última parte del relato. Ellos invitaron a Jesús a quedarse. Quédate con nosotros. Y fue el Señor el que partió el pan. Y ellos lo reconocieron. Y entonces recordaron, cuando nos hablaba de las Escrituras, ardía en nuestro corazón un fuego. Por el fuego de Dios ardía nuestro corazón. Que también nosotros vibremos de la misma manera al leer las Sagradas Escrituras. Leamos las Sagradas Escrituras porque ahí Dios se manifiesta. Allí vamos a encontrar al Señor y uniéndolo con la fracción del pan, con la celebración eucarística, vamos a descubrir al Señor. Él se nos va a manifestar. Vamos a ser capaces de verlo. Que cuando volvamos a nuestras celebraciones ordinarias, ya no por televisión ni por estos medios, podamos nosotros disfrutar realmente de ese encuentro con el Señor. Pero lo que sí podemos hacer ahora, más que en otros tiempos, es leer la Escritura. Entonces vayamos preparándonos, leyendo las Escrituras. Comencemos por los Evangelios. Pero Padre, ¿por dónde comienza uno a leer eso que es tan grande y uno no entiende nada? Pues comience por los Evangelios. Y después siga por las cartas de Pablo, que va a hablar de los problemas y de los consejos a las comunidades, que son para nosotros hoy también. Pero leamos
para que también en nuestro pecho arda el deseo de amar a Dios. Para que cuando volvamos a participar sacramentalmente de la Eucaristía, podamos descubrir al Señor vivo y presente, que se nos manifiesta. Y por eso en una celebración eucarística meditamos la palabra y nos nutrimos del Señor. Hacemos lo mismo que Jesús hizo en la última cena, lo mismo que Jesús resucitado se sentó a la mesa de nuevo con sus discípulos, lo mismo que hizo con los caminantes de Emaús. Les manifestó que estaba vivo porque comía con ellos. Y el Señor continúa manifestando que está vivo porque continúa comiendo con nosotros, porque continúa dándose a nosotros como alimento. La Pascua es el anuncio de la resurrección del Señor, que Él está vivo. Hermanos, Cristo está vivo y Él se nos da cada vez que meditamos en su palabra y participamos del banquete eucarístico. Y Él continúa vivo en medio de nosotros, haciendo lo mismo que hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Lo mismo que hizo con sus apóstoles, con sus discípulos. Fortalezcámonos con su palabra y con la fracción del pan, con la vivencia de la Santa Misa, para poder dar testimonio y poder creer que Él está vivo, que Él continúa en medio de nosotros. Nunca perdamos esa verdad de fe. Él está vivo y creámoslo con el corazón, con la mente, con el alma, con todo nuestro ser. Él continúa vivo y está junto a nosotros todos los días. Nos ponemos de pie y proclamamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Y vamos a presentarle al Señor nuestra súplica confiada, confiando en que Él, en su infinita bondad y misericordia, siempre nos escucha. Respondemos, haz que arda nuestro corazón, Señor. Haz que arda nuestro corazón, Señor. Por la Iglesia, para que la fe de la Pascua la libre de toda servidumbre y la haga más generosa en el servicio, oremos. Haz que arda nuestro corazón, Señor. Por todos los pueblos de la tierra, para que el triunfo de Jesús sobre la muerte apague los odios y restaure la paz, oremos. Haz que arda nuestro corazón, Señor. Por todos los que sufren, especialmente por la pandemia actual, para que la gloria del resucitado cure sus enfermedades y transforme su dolor en alegría, oremos. Haz que arda nuestro corazón, Señor. Por todos los que han recibido el bautismo, para que la gracia recibida fructifique en obras de amor y de justicia, oremos. Haz que arda nuestro corazón, Señor. Por nosotros y todos los cristianos, para que el gozo de esta Pascua renueve nuestra fe y nos haga testigos entusiastas del Evangelio, oremos. Haz que arda nuestro corazón, Señor. Pidamos también por todos los médicos, enfermeras, el personal que trabaja en los hospitales y que atienden esta pandemia, para que tú, Señor, les fortalezcas y les des la sabiduría para poder tratar esta enfermedad. Haz que arda nuestro corazón, Señor. También pidamos por los que se aprovechan de esta situación de dolor para
apoderarse de los recursos que son para los pobres, para los enfermos. Pídele, Señor, para que mueva sus corazones y ellos también se transformen en agentes de ayuda al necesitado. Haz que arda nuestro corazón, Señor. Atiende, Padre, las súplicas que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De manos extendidas te ofrecemos lo que de Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo se agrade a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia rebosante de gozo, y así como nos prodigaste tanta alegría, concédenos igualmente el fruto de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, quien por la inmolación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, se manifestó como sacerdote, víctima y altar. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual. También las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Llenos están
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, de donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamad el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, tu servidor el Papa Francisco, a nuestros obispos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con fe oremos al Padre diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, démonos el saludo de paz. Cordero de Dios que quitaste el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero. Cordero de Dios que quitaste el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Comunión espiritual. Sagrado Corazón de Jesús, aquí estoy deseando recibirte sacramentalmente, pero no pudiendo hacerlo, te abro las puertas de mi corazón para que desciendas a él espiritualmente. Abrázame con el fuego de amor que consume tu divino corazón. Haz que cada latido de mi corazón sea un te amo, que repare por la frialdad e indolencia de algunos de tus hijos. Te doy todo el amor, la adoración y la gloria que los hombres no te dan. Amén. Oremos.
Te rogamos, Señor, que mires a tu pueblo con amor, y así como te dignaste renovarlo con estos sacramentos de eternidad, concede llegar a la incorruptible resurrección de la humanidad glorificada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinemos para la bendición. Dios Todopoderoso, los bendiga en esta solemnidad de Pascua y que su misericordia los proteja de todo pecado. Amén. Y ya que por la resurrección de su Hijo los hizo renacer para la vida eterna, los colme con los premios de la inmortalidad. Amén. Para así como al terminar los días de la pasión del Señor, celebran ustedes con gozo la fiesta de la Pascua, puedan también participar un día con su ayuda en el festín de las alegrías eternas. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vamos en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día y feliz semana.